Seguimos con Esdras capítulo 6. Lo podéis ir buscando si queréis. Esdras. Ya seguro que sabéis encontrar Esdras rápidamente, ¿eh? Al principio os costaba más. ¿A que sí? Esdras capítulo 6, versículo 16 al 22. Si recordáis el mensaje anterior, pues después de que les pusieran trabas legales para construir y edificar, pues el rey Darío busca en los archivos de Babilonia y descubren que sí, que efectivamente, que había una orden real diciendo que había que construir, y no solo construir, sino que había que pagar con el dinerito real y que la gente ayudara a aquellos judíos que volvían a su tierra a edificar la casa a su Dios. Y aquí lo que tenemos es que después de aquella orden y aquella construcción, pues hoy vamos a ver la fiesta de dedicación del templo. Así que llegamos casi que al momento quizá más intenso del libro de Esdras. Esdras capítulo 6, versículo 16. Hasta el final dice: entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación ofrecieron a Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo. Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y levitas se habían unido para purificarse y, ya estando ritualmente limpios, mataron el cordero pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al Señor, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. Pues aquí tenemos muchas lecciones y vamos a tener que enfatizar algunas más que otras, pero si tuviera que coger una idea central, ¿no?, yo cogería esa idea, ¿no?, que necesitamos ser limpios antes de acercarnos a Dios, y así podremos disfrutar de una libertad verdadera. Ellos, antes de dedicar el templo, tuvieron que hacer sacrificios y estar ceremonialmente limpios, ¿no?, porque Dios no admitía entrar en su presencia de cualquier manera. Así que vamos por la primera parte: un templo menos glorioso, un Dios igualmente fiel. Dicen que las comparaciones son odiosas. Es verdad, ¿eh? Las comparaciones son odiosas. Y si comparamos, y en este texto yo creo que de forma elegante no se habla del templo de Salomón, porque si alguna dedicación tenemos en mente es la dedicación del templo de Salomón. Aquello fue el no va más. O sea, la dedicación del templo de Salomón, si os parece que 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos eran mucho sacrificio, imaginad esa cantidad de animales. Nuestro hermano Ramiro trabajó muchos años en un matadero y él me contaba el desastre que es un matadero, ¿no? O sea, aparte de la cantidad de animales gritando y luego lo que queda después de la matanza. Él era el que se ocupaba de limpiar aquello, o sea que tenía bastante trabajo. Esto es mucho sacrificio. Bueno, pues en la dedicación del templo de Salomón fueron 200 veces más animales que sacrificaron. O sea, esto multiplicado por 200. 22.000 bueyes, 120.000 ovejas. Y dice en el segundo libro de Crónicas, y otra enorme cantidad de bueyes y ovejas que se sacrificaron frente al arca. Es decir, la dedicación y los sacrificios que se hicieron para purificación ritual
En el templo de Salomón aquello fue, con razón, cuando se habla de la venida del Mesías y del nuevo templo, las imágenes que se toman son las imágenes de Salomón, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, la segunda venida. Ni el templo era igual que el de Salomón, ni la fiesta de dedicación tampoco. Y Andy nos recordaba el domingo pasado cómo aquella Shekinah, esa gloria de Dios, llenó el templo, y aquí no se hace mención de esto. Os recomiendo que escuchéis la predicación, la tenéis en internet, donde se explica un poquito más esta idea, ¿no? Ni el templo era igual, ni la fiesta. Pero una cosa sí es importante: Dios es el mismo. El mismo Dios que obró en Salomón para traer esa gloria a Israel es el mismo Dios que obró en los tiempos de Esdras y Nehemías y en los tiempos de Esther para traer salvación y para cumplir sus promesas de vuelta a la tierra. Y esto es precioso, ¿no? Porque a veces, no sé, nos dejamos llevar por la nostalgia, nos embargan una añoranza de tiempos pasados, cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo creo que olvidamos que el Dios de estos grandes misioneros que llenan nuestras historias en nuestras escuelas dominicales y en nuestras bibliotecas es el mismo Dios que está obrando en favor de su pueblo, el mismo Dios. Aquí no hay primera división ni segunda división. Dice el apóstol Pedro que ellos han recibido una fe igualmente preciosa. Es decir, es el mismo Dios. Nosotros somos parte de la misma historia de salvación. Yo me imagino que ellos, cuando estaban dedicando el templo, alguno pensaría, bueno, los tiempos de Salomón, eso sí que eran tiempos, aquello, bueno, y Dios sí que obraba. Si alguno estaría tentado de pensar de eso, la respuesta sería, no, pero es que igual que Dios obró en Salomón, fíjate lo que ha hecho con Darío. Dios obró de manera milagrosa. No solo ha dado la orden de volver a Israel, es que esto no ha salido casi gratis, porque es que el Tesoro Real ha dicho aquí lo que haga falta para ayudar a esta gente. Y nosotros formamos parte de la misma línea en la historia de salvación, y miramos atrás y decíamos, bueno, Dios sí que obraba antiguamente, pero formamos parte de la misma historia. Dios está obrando hoy en día en España, en el año 2014, igual que en el año 537 a.C. Dios obra igual, es el mismo Dios. El tiempo pasado no fue mejor, fue igual. Yo tenía un profesor de Derecho Romano que decía que la historia no se repite, es la misma. Y es cierto, es la misma. Dios obra igual, con el mismo poder, con la misma grandeza, y la voluntad de Dios, sus propósitos, sus promesas son las mismas. Así que estamos en el mismo equipo. Ellos por extender el reino de Dios ahí en Israel, instaurar el templo, la ciudad, la ley de Moisés, y nosotros por llevar el reino de Dios a Madrid y dar a conocer su palabra, trabajar en las vidas de personas, jóvenes, mayores. Estamos en el mismo equipo. Estamos siendo parte del mismo mover de Dios que empezó con un señor que se llamaba Abraham y que le dijo, sal de tu tierra. Y aquí estamos nosotros, pasando por profetas, jueces, reyes, Jesús, apóstoles, y ahí estamos nosotros siendo parte del mismo equipo. La pregunta no es si Dios obra igual ahora que antaño. La pregunta es si tenemos nosotros la misma confianza en Dios. Porque esa confianza en Dios, ese compromiso con Dios, esa devoción a Dios es la que abre las puertas del cielo para que nosotros hoy podamos ver su mano. ¿Qué implica tener confianza en Dios? ¿Qué implica confiar en Dios? Implica dar pasitos de fe. Muchas veces estamos esperando a que Dios abra, Dios lo solucione todo y nosotros avanzamos. Pero no es así la vida de fe. Dios le dice a Abraham, sal y yo te mostraré. No, muéstramelo ahora. No, yo te lo mostraré. Nosotros preferimos verlo ya, digamos, que todo hecho, ¿no? Yo soy así, yo soy de estos, igual que en la iglesia hay hermanos súper lanzados, yo soy de los otros, de los conservadores, de los de, no, espérate, a ver si... Pero Dios nos pide que demos pasos de fe y que avancemos, que no nos quedemos quietecitos esperando una buena coyuntura, un buen clima político, una mejor situación económica. Dios nos pide que demos pasos de fe y compromiso, que implica una pérdida por nuestra parte, una confianza y un cierto terreno de inseguridad que nos hace sentir, sobre todo a los que sois como yo, bastante incómodos. Esa incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer lo otro?
Pero Dios nos pide fiarnos de Él, confiar en Él. Y al final se reduce, yo creo que al final se reduce casi todo a eso, ¿no? A fiarnos de Dios. ¿Te fías de Dios? Ayer estaba con los jóvenes hablando del noviazgo. Me solté una charla de 1:30. O sea, no os quejéis de mí, ¿eh? 1:30. Estuve con los jóvenes. Cuando miré la grabación dije, ay, Dios mío. Pues salí de la grabación pensando, 45 minutos, qué largo, ¿eh? Y cuando vi 1:30 dije, pobrecilla, no sé si Iván me invitará otra vez. Pero al final la pregunta es, ¿te fías de Dios? Ahí los jóvenes ansiosos, las chicas más románticas ahí, ay, encontraré novio, no encontraré, ¿qué hago? ¿Me voy a buscar donde no debo? ¿Voy a hacer lo que...? Y al final la pregunta es eso, ¿puedo fiarme de un Dios bueno que quiere lo mejor para mí? Luego ya podemos hablar de 1000 temas, pero al final la pregunta, y en nuestra vida, la pregunta es esa. Cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, cuando vemos que las cosas están descontroladas o desquiciadas, la pregunta es, ¿puedo fiarme de un Dios bueno que yo sé que cuida de mí? Y al final rendirte es lo que te da paz. Rendirte es lo que te trae esa paz. Rendirte ante la evidencia de que Dios es el que controla y a ti te gustaría tener el control de todo. A todos nos gustaría tener el control de todo. A las mujeres sobre todo, ¿eh? Esto no es un comentario machista, pero a las mujeres os gusta tenerlo todo bien organizadito y claro, y saber el qué, el cómo, el por qué, el durante. Los hombres somos más desastrosos. Por lo tanto, muchas mujeres, os veo, las madres, las que sois madres, sufrís eso de no soy capaz de sacarlo todo para adelante. Es una gran fuente de conflicto interior. Pero al final, la pregunta es esa. Y eso es lo que va a traer gran paz. Y además va a traer que podamos ver la mano de Dios. Esa confianza es la que permite. Quizás no vemos más la mano de Dios porque no damos más pasos de fe. Quizás. Esto no lo digo para que sintáis culpables, ¿no? Pecadores, estaréis que hacer más cosas. No. Pero quizás los más atrevidos son los que ven más cosas de Dios. Y yo lo veo así, ¿eh? Y creo que la Biblia lo ve así también. Se equivocan más, pero también ven más de Dios. Vamos al siguiente paso, la limpieza como un requisito antes de acercarnos a Dios. Dice el versículo 20 que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. El otro día estuve leyendo qué implicaba la limpieza levítica. Tremendo, ¿no? Y estuve leyendo también lo que implicaba la limpieza del sumo sacerdote, ¿no? Lo tenían ahí más de una semana a solas, lo lavaban no sé cuántas veces, le cambiaban el traje no sé cuántas veces, lo volvían a lavar delante del pueblo con una especie de visillo, lo volvían a vestir de lino blanco, solo no podía tocar a nadie, la comida que le traían era ceremonialmente limpia. La limpieza levítica era una cosa de locos desde nuestra cultura actual, una cosa que hoy, con el conocimiento que tenemos, vemos, ¿no? Dios es muy santo, muy limpio. Él realmente aborrece el mal, el pecado, la mentira, la cobardía, esa doblez que tenemos los humanos. Y acercarnos a Él es algo peligroso. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Esa idea debería todavía pesar en nosotros, ¿no? Y también la vemos en la gran cantidad de sacrificio, en la gran cantidad de animales que se ofrecen. 200 bueyes gritando tienen que ser un montón de gritos, ¿eh? Porque ya sabéis que ellos se lo sospechan lo que va a pasar. Y esa gran cantidad de muerte, porque eso es muerte y más muerte en sacrificio por los pecados. Todo eso también nos apunta, ¿no?, a ese único sacrificio, no muchos, sino un solo sacrificio que pone fin al pecado. La verdad es que la idea de un Dios personal que juzga lo que hacemos, que juzga nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, que premia, que castiga nuestra conducta, es algo que rechazamos. Bueno, la misma idea de juicio en la cultura de hoy en día es algo que nos gusta. No juzgues. Hay un chiste en internet, en los foros que yo me meto, que cada vez que alguien hace una barbaridad en algún país de Oriente Medio, pues aparece alguno pinchándole a estos liberales que les dice, son sus costumbres, hay que respetarlas. Fulanito mata no sé cuánto, son sus costumbres, hay que respetarlas.
No, porque la idea de hoy en día es, oye, no, eso de juzgar está fatal. Da igual, no se puede juzgar. Otra cultura, no se puede juzgar las costumbres de otra cultura. No hay que juzgarlas nunca, hasta que sale una noticia que a todos nos escandaliza. Y entonces aparece el chistoso de internet diciendo, son sus costumbres, no hay que juzgarlas. Pues sí, Dios juzga. Aunque no nos resulte popular, ni amable, ni algo agradable por parte de Él. Por otra parte, es curioso, no nos gusta que Dios juzgue, pero cuando ocurre alguna injusticia, nos preguntamos, ¿y por qué Dios no hace nada? Amigo, ¿en qué quedamos? ¿Quieres que Dios juzgue o que Dios no juzgue? Porque esto es una pura incoherencia, y es lo que ocurre con la cultura de hoy en día, es profundamente y esencialmente incoherente, ¿no? ¿Nos gusta el juicio o no nos gusta el juicio? ¿O nos gusta el juicio cuando la balanza sale inclinada para no juzgues mi vida, ni lo que yo hago con mi matrimonio, ni lo que yo hago en mi trabajo, si soy honesto o no? Pero cuando ocurre alguna injusticia pedimos y clamamos justicia. Decía, aquí he puesto una cita del Alexander Solzhenitsyn, este premio Nobel, que decía, la línea que separa el bien del mal no pasa por los estados, ni por las clases, ni por los partidos políticos, sino que pasa por todos los corazones, por los corazones de todos los seres humanos. Aquí en España pensamos en el problema del mal, ¿no? La corrupción política tan grosera y tan vergonzosa que nuestro país está viviendo, ¿no? La cantidad de robos que hay y te enteras por todos lados. El viernes por la noche cenando nos estaban comentando, ¿no?, cómo se estaba robando a manos llenas por fondos públicos. El problema de la corrupción política es un problema de seres humanos que tienen al alcance inmensas cantidades de dinero y que no se resisten, aunque ese dinero sea para familias en paro, para formación de gente que está excluida socialmente o mil historias. Lo roban igualmente. Y todo, la verdad es que con esta situación que hay en España, pues todos señalamos a los políticos. Curiosamente, ahora venía caminando y venían 3 señores de hacer footing y estaban hablando de eso. Fíjate lo que han robado, que si los seres, que si no sé qué. La cuestión es que con un dedo señalamos a los políticos, pero con 3 dedos nos señalamos a nosotros mismos. Porque a pequeña escala todos somos pequeños ladrones. El que se queda con el cambio equivocado del bar, el que roba algunas cositas, material del trabajo, algunas cositas o algunas cosazas, que piensan que las herramientas del trabajo y todos los recursos del trabajo, el internet, pues son de nadie, por lo tanto míos. Los que son vaguetes y escatiman horas de trabajo, llegan tarde, somos igual de ladrones. Lo único que no hemos tenido la oportunidad. Si alguno se queda con 1,50 € de la vuelta errónea del bar, ¿qué va a ocurrir cuando tenga 3 millones de euros a la mano? Si por una miseria te lo has quedado. Seguro que vas a encontrar muy buenas razones y muy buenas excusas para encontrarle dueño a esos 3 millones de euros. El problema es la conducción. Lo decía Solzhenitsyn, y lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. El problema es nuestra condición humana y lo que somos. La salida de esta situación es una salida interior y espiritual. La premisa de hoy en día es justo la contraria, ¿no? Esto empezó con el movimiento socialista en Inglaterra, con estos socialistas utópicos que decían que el problema del ser humano es el Estado y son las estructuras sociales, las desigualdades. Si somos capaces de solucionar las desigualdades sociales, el problema que hay en la educación, el problema que hay con el reparto de riquezas, seremos capaces de arreglar al ser humano. En poco tiempo se dieron cuenta de que cambiando las estructuras sociales, consiguiendo mejor educación, más igualdad, el ser humano seguía estando podrido por dentro. Es un problema interior. La salida es que estamos todos manchados por esa misma corrupción y vamos a entrevistarnos con ese ser, con mayúsculas, que no conoce maldad ni suciedad y no admite limpieza en su presencia. Y nuestras manchas morales van a quedar muy expuestas en medio de un lugar que la Biblia llama cielo y de un ser que la Biblia llama Dios.
en el cual no hay ningún tipo de imperfección moral. La salida es que alguien cargue con nuestras culpas, porque el pecado demanda dos cosas: una víctima y un castigo. Y aquí vemos un ejército de víctimas, bueyes y ovejas. Y es necesario un sacrificio por el cual somos limpiados. Lo que ocurre es que la Biblia habla de otro sacrificio, de un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre, una sola víctima inocente, un sacrificio por nuestros pecados. El inocente, el único que no ha cometido mal ni se ha hallado engaño en su boca, ofrecido para librarnos de nuestra maldad y de nuestra corrupción interior. Y Dios hoy invita a cada persona a ser limpia, reconociendo y confiando en Jesucristo como Señor y Salvador. Así de sencillo, así de poderoso. Recuerdo a un hermano que comentaba de un sindicalista inglés de hace 100 años, que ya mayorcito conoció el Evangelio. Y él decía, el Evangelio es una herramienta mucho más poderosa para la sociedad que la lucha de clases. Si hubiera conocido el Evangelio de jovencito, me hubiera dedicado más a la predicación del Evangelio que a la justicia social. Esto suena rarísimo a los oídos de hoy en día. Suena, no te preocupes de la justicia social. Sí, pero es precisamente lo contrario. El Evangelio sí va a traer justicia social, porque va a traer un hombre nuevo en Cristo. Y más vale que dediquemos nuestros esfuerzos a traer esa renovación interior que va a traer justicia y misericordia y el bien del ser humano. Un problema y una solución. Y tras la solución hemos hablado del sacrificio de Cristo Jesús, el único sacrificio que pone fin y que es capaz de limpiarnos por dentro. Tenemos el gozo por medio de nuestra relación con Dios, una identidad reforzada, una limpieza descubierta. Dice el versículo 20 que los sacerdotes y levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua. Fijaros qué importante. Esta es la primera vez en muchos años que celebran la Pascua. De todas las fiestas de Israel, del calendario sagrado de Israel, la Pascua es la más importante, seguramente. Vamos, sin duda, la Pascua. La liberación de los hijos de Israel de la mano del faraón, cómo Dios los sacó como esclavos y salieron con riquezas para heredar una tierra que Él les había prometido. La Pascua era una fiesta de mucha alegría, de gran alegría. Si a esa alegría le sumas que están celebrando que por fin han reconstruido su templo y también que han puesto limpieza, porque aquella tierra que había quedado desierta, exceptuando por unas pocas personas, necesitaba ser dedicada, los sacrificios necesitaban ser hechos, los sacerdotes y levitas purificados y todo el pueblo también que había estado expuesto a las maldades de Babilonia, esas costumbres paganas, tenían que estar ceremonialmente limpios. Qué gran alegría, ¿no? Decía el autor del Hombre en busca de sentido, este libro que os recomendé hace tiempo y algunos comprasteis, el psiquiatra Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración. Él escribió después de aquello que el ser humano buscaba que la clave para la felicidad era sentido de trascendencia e identidad. Sentido de trascendencia e identidad. Y él habla de dos rabinos que pasaron por los campos de exterminio nazis y uno perdió la fe y el otro volvió a su fe. Uno terminó suicidándose en Italia sin entender nada qué había pasado, por qué había pasado, sin fe, desesperado y vacío. Y el otro, en su fe, encontró la trascendencia y la identidad que todos los seres humanos buscamos. Esa misma trascendencia e identidad son las dos cosas que el ser humano hoy en día está buscando. Mirad, la globalización. Cuando hablamos de la globalización no solo hablamos de fábricas en Asia, hablamos de que un niño de China y un niño de España ven las mismas series de televisión y van a comer al mismo McDonald's y beben Coca-Cola. La globalización ha hecho
que, digamos, en cierto sentido, las fronteras de identidad se borren. Un chico de Estados Unidos, otro de Australia, un chico de Francia, ven las mismas películas, de tiros, de disparos y de explosiones. Ven las mismas series de televisión y ven las mismas versiones de programas. Que si los niños que cantan, que si los mismos concursos. La globalización ha borrado, en cierto sentido, esa identidad. ¿Cómo éramos los españoles antes? Bueno, cómo nos pintaban, ¿no? Éramos muy característicos. Ahora, nuestra cultura es muy parecida a la de otras personas de otros países gracias a la globalización. Y eso tiene su efecto. Necesitamos una identidad. La gente ahora está loca, ¿no? En los escritos. Es que necesito buscarme a mí mismo, necesito encontrarme a mí mismo. Y se compran los mismos libros en las librerías, ¿no? El monje que dejó su Ferrari, el no sé qué. Venga, estamos buscando nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No tengo identidad. Y trascendencia. Porque el consumismo ha borrado la trascendencia y nos la ha cambiado por la inmediatez y la alegría de estrenar algo y de comprar algo. Y las fiestas por las ofertas. Seguimos buscando lo mismo. Trascendencia e identidad. Aquí yo veo a estos judíos muy contentos, con una identidad muy clara, una historia de salvación común y una trascendencia. El Dios de Israel, al Dios, cuando les preguntaron a ellos, ¿vosotros quiénes sois? Nosotros somos siervos de Dios del cielo y estamos construyendo su casa aquí. ¿Sabéis que a veces buscamos esa trascendencia y esa identidad en los sitios equivocados? La estamos buscando en los sitios equivocados. Buscamos ese perdón y esa aceptación en consultas, y tengo todo mi respeto a los profesionales, no estoy metiéndome con ellos. Aquellos que buscan aceptación dedicando más horas en el trabajo, trabajando fines de semana y están simplemente buscando aceptación. No tengo nada en contra de trabajar más, muchas veces toca trabajar de más. O esa chica que se esfuerza por ser la más guapa de todas y recibir la aprobación y la admiración de todos. Buscamos aceptación que nos haga sentir bien. El problema es que la buscamos en los sitios equivocados. Y siempre que la busquemos en los sitios equivocados, va a ser un trabajo inagotable, un trabajo que nos va a frustrar. Los de mi quinta recordaréis esa gran película que es La Misión, ¿me acordáis? Jeremy Irons, Robert De Niro. En esa película, Rodrigo de Mendoza, que Robert De Niro es un cazador de esclavos, que finalmente pues el hombre en un duelo termina matando a su hermana, a su propio hermano por una historia de infidelidad y tal, una cosa súper dramática, y él acaba destrozado por los remordimientos, por matar a su hermano y luego por también lo que había hecho con los indios guaraníes, capturándolos y vendiéndoselos a los portugueses, porque la corona de Portugal sí admitía la esclavitud. Como penitencia por sus pecados, ¿os acordáis esa escena? Coge en una red toda su armadura, sus armas y carga con ella montaña arriba, que es donde vivían los guaraníes, como una especie de penitencia por sus pecados, y los indios le perdonan. Una escena de las más bonitas de la historia del cine. Ya tenéis plan para esta tarde, ver La Misión. Y ahí Rodrigo de Mendoza encuentra cierta paz. Muchos buscamos hacer penitencia por nuestra culpa, pero hacemos penitencia, una penitencia que nunca nos satisface. Muchos tipos de penitencia. Incluso los evangélicos a veces hacemos penitencia por estar a bien con Dios. ¿Cuál es la penitencia evangélica? Leer la Biblia e ir a la iglesia, que eso lo soluciona todo. Orar más, esforzarte más. Cuando la única penitencia y el único perdón viene por aceptar la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El único que ha hecho una penitencia válida, que realmente nos quita la culpa y nos perdona, es Jesucristo. Creo que hay una de las mejores expresiones de paz que viene por medio de estar reconciliado con Dios, es la que encontramos en este increíble libro que es El Progreso del Peregrino. Ahí he dejado la cita. Es la cita que más me gusta del Progreso del Peregrino. Cuando él iba con esa carga que tenía, que eran todos sus pecados, llamando a varias puertas, habla con Cristiano le dice, habla con Evangelista, y está ahí buscando hasta que al final llega al pie de la cruz
y Él deja sus cargas al pie de la cruz, Él canta una canción que dice así: vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura, en este sitio rota yo sentí, bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. La única libertad se encuentra en la obra de la cruz, y el único perdón y paz se encuentra en esa obra de la cruz. El ser humano va a seguir buscando en los sitios equivocados, y si lo dejamos solo, va a seguir buscando hasta desesperarse, hasta que nosotros le hablemos de esa respuesta. Aquí también vemos, y con esto ya termino, el versículo 21, ¿no? El versículo 21 me hace pensar bastante. Dice: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Fíjate, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra. ¿Qué son las inmundicias de las gentes de la tierra? Tiene que ver con la cultura que había en esa época. Una cultura pagana, idólatra, donde sus ritos se parecen mucho a los ritos de hoy en día, de fin de semana, que es sexo, alcohol y desmadre. Así era la religión. Ellos lo llamaban religión, nosotros lo llamamos fin de semana. Pero esa era la vida que ellos vivían. Y vivir en medio de una cultura tan pagana, tan cruel, donde incluso había sacrificios humanos, donde las mujeres eran utilizadas como sacerdotisas, prostitutas, donde la vida no tenía valor y donde lo sagrado era pisoteado y no tenía propósito ninguno. Aquí la limpieza que ellos practican no es solo una limpieza ceremonial para comer la Pascua, para sacrificar el cordero. También se apartan de las prácticas inmorales que eran tan populares. Y yo veo un paralelismo total entre la vida de ellos y la nuestra, pero un paralelismo total. Nosotros, el cristianismo sigue siendo una cultura dentro de otra cultura más grande, que además está totalmente enfrentada con la idea de un Dios personal y de un Dios trascendente y de un Dios moral. Y es muy difícil vivir en una cultura donde la influencia es continua. Quizá saliendo el bombardeo de publicidad que hoy tenemos es mucho más intenso que la cultura de esa época. Porque fijaros, un judío de esa época sí, tenía vecinos que eran de otras naciones, que hacían barbaridades. Pero nosotros tenemos aparatitos por todos lados que nos traen publicidad, que no solo nos están vendiendo cerveza, vacaciones y coches, nos están vendiendo valores. No solo tenemos amigos que no comparten nuestra fe, sino tenemos gente que nos está vendiendo otra cultura diferente a nuestra cultura, a nuestra vida cristiana. Por lo tanto, ser cristiano en un mundo como el mundo de hoy es tan, o más difícil, yo creo que más difícil incluso que vivir en el Israel del año 500 y pico antes de Cristo. Porque estamos sometidos a una oposición que intenta colarse en nuestras vidas, que intenta franquear la puerta de tu casa y meterse en tu dormitorio, meterse en tu cocina, meterse en tu salón, meterse en tu cabeza y que empieces a pensar como alguien que no vive ni tiene a Dios. Que empieces a educar a tus hijos, a vivir tu matrimonio, a trabajar, a gastar el dinero como alguien que no tiene a Dios. Es muy sutil. Vivir en una cultura así, lo primero de todo, una de las primeras cosas que exige es un esfuerzo intelectual. Un esfuerzo intencionado, pero intelectual, para ser consciente, porque como hoy no te invitan a pensar, sino a sentir, primero pensar, a ver, ¿qué me están vendiendo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Cuál es mi fe?
¿Cómo puedo pensar bíblicamente y confrontar y comparar todo esto que me están vendiendo? Y claro, exige pensar mucho. Y ser cristiano hoy en día exige pensar mucho más. Porque tenemos que estar alerta y conscientes. No me refiero a ser un fanático, como aparecen por ahí, que queman libros de Harry Potter. Eso no es luchar contra la cultura. Eso es hacer titulares. Implica entender la cultura, pero sobre todo entender tu fe. Y luego tomar decisiones que implican ir contracorriente. Y esto es un esfuerzo consciente, no sale solo. Si tú no piensas, si tú no haces el esfuerzo consciente, esa corriente se va a ir filtrando por tu casa, por tu trabajo y por tu mente y va a tirar de ti. Y cuando te das cuenta, tus ideas sobre todo van a ser las ideas del mundo. Ayer estaba, por mencionaros, y perdonad la autocita, que eso me parece poco educado, pero es lo más cercano que tengo. Ayer estábamos hablando del noviazgo. Ahora, ¿qué entendemos por noviazgo? Si tú le preguntas a cualquier chico, pero también seguramente a sus padres, las ideas que sus padres cristianos evangélicos tienen, sean ideas del mundo. ¿No han pensado qué dice la Biblia sobre el noviazgo? ¿Sabéis qué dice la Biblia sobre el noviazgo? El noviazgo tiene como propósito el matrimonio, no pasarlo bien. Esta idea tan sencilla choca totalmente con la cultura de este mundo. La cultura de este mundo es, ¿qué es el noviazgo? Pues salir, conocer chicas, pero el noviazgo tiene como propósito el matrimonio. Entonces, una chica me preguntaba, ¿cómo puedo saber si estoy lista para el matrimonio? Primero, ¿tienes intención de casarte? No, solo quiero conocer chicos, pasarlo bien y entonces no estás lista para el matrimonio. ¿Vives con tus padres? Pues no, si dice la Biblia que el matrimonio implica dejar a sus padres, ser independiente y empezar una nueva vida juntos. Y claro, las caras eran de Julio, nos estás desmontando el tinglao, porque aquí el noviazgo es otra cosa y me estás quitando la fiesta. Pero es que, ¿qué dice? ¿De dónde has sacado tú tus ideas del noviazgo? ¿De las películas románticas? ¿O de la Biblia? Pues fijaros, esto es un ejemplo muy tonto, no es muy tonto, es muy importante. Porque yo veo a veces a señoras mayores, no en esta iglesia, vosotras sois grandes mujeres de Dios, no estoy hablando de vosotras, pero yo veo en iglesia a personas mayores coger a un niño chico y decirle, ¡ay, qué niño tan guapo! ¡Qué guapo eres, Seguro que tienes novia ya, Pero hermana, ¿qué está diciendo? Este niño no está dispuesto a casarse, no está en condiciones de casarse. ¿Pero qué le están metiendo la idea? Le están metiendo una ideita en la cabeza a ese niño. Que necesitas novia, chaval, que aquí hay que echarse novia. Y el niño estaba tan tranquilo pensando, soy un niño, mis preocupaciones son de niño, jugar, vivir, pasarlo bien, pero ahora tengo una preocupación adicional, que es tener novia. ¿Por qué hay que tener novia? ¿Lo dicen las señoras de mi iglesia? No vosotras, hermanas. Esto se hace porque no hemos pensado bíblicamente qué es el noviazgo, qué es el matrimonio. Conozco una chica que cada vez que viene, esto es una historia, me rompe el corazón, Una chica jovencita que está estudiando todavía, no tendría que estar pensando en noviazgo ni en casarse, porque todavía le quedan un montón de años hasta que estudie, se prepare, encuentre trabajo y pueda vivir independiente. Que cada vez que sale de un campamento, su madre, su piadosa madre, con buena intención, no lo estoy criticando, pero su buena madre, mujer de iglesia, le dice, ¿qué tal el campamento? ¿Tienes novio ya? Y la chica tiene un problema que no debería de tener. ¿Por qué? Porque la madre no ha pensado bíblicamente qué es el noviazgo. Lo suyo sería responder, mira señora, esta chica no debería tener noviazgo hasta que no esté en condiciones de casarse. Cuando esté en condiciones de casarse ya podrá pensar en noviazgo, pero ahora lo que tiene que hacer es estudiar y vivir como un adolescente más feliz. No le metas problemas en la cabeza. La cultura del mundo se nos mete por todos lados. Y tenemos que hacer un esfuerzo intelectual grande por vivir nuestra fe, en vez de
asumir como bíblico lo que el cine y la tele nos cuentan. Y esto se aplica, pues tenéis tarea, ¿eh? Esto se aplica, pero a cantidad de cosas, que tenemos que ir cambiando, que costumbres que incluso los evangélicos hemos dado por buenas y quizá haya que combatir, ¿no? Son sutiles. Vivir contra corriente es algo que ya estos nobles judíos practicaban y que nosotros somos llamados a hacer. Y vivir contra corriente, manifestando con tu vida la realidad de Dios, es vivir como testigos de Dios. Vivir vidas santas, vidas diferentes, vidas que brillan y que iluminan a esta cultura que está en tinieblas y que no sabe lo que quiere, dónde tiene los pies ni la cabeza. Ser testigos de Dios implica algo más que hablar, implica vivir como un hombre o una mujer de Dios en medio de una sociedad que no conoce a Dios. Cuanto más cerca caminemos de Dios, más brillaremos. Cuanto más cerca vivamos nuestra fe, más esperanza y más luz traeremos a familias, personas, jóvenes, mayores, sanos, enfermos, pobres, ricos, porque haremos más cercano a Dios, a las vidas de otras personas. Pues que el Señor os bendiga.